El día de hoy vamos a hablar de Carter's, una marca de ropa que le gusta a Carla y su crecimiento en México. Vamos a hablar un poquito de Blue Owl y estas instituciones de crédito privado en Estados Unidos y su parecido con las OFOMs en México. El deep dive es sobre cómo está cambiando la demografía en México y el impacto que eso puede tener para todas las empresas y quienes tenemos que construir organizaciones hoy en día. Y finalmente una recomendación de un artículo sobre quien fuera presidente de Sony Entertainment. Pues, ¿cómo ves que Carter's, esta empresa donde yo creo que he dejado yo muchas quincenas en mi vida, está abriendo tiendas en México? Ya tiene 72 tiendas en México, 9 más que el año pasado, y está creciendo cerca de 30% año con año. Yo creo que algunas de esas son tiendas que están adentro de departamentales, ¿no? ¿No te Puede ser, suena? pero fíjate que yo sí me he topado últimamente con un montón de tiendas de Carter's, Y standalone. tú todavía eres cliente. Yo ya Sí, no. aunque en México, fíjate que creo que solo tienen hasta 24 meses en la mayoría de las tiendas. En Estados Unidos van a tallas mucho más altas, Ah, ¿no? ok. O sea, aquí sí es para bebés nada más. Sí, sí es para bebés. Y curiosamente me tocó hace poco estar en, creo que es el centro comercial, uno en Santa Fe, donde hay un Toys R Us. Yo pensaba que Toys R Us ya ni existía. ¿Ubicas ese centrito comercial? No. Bueno, tiene un Toys R Us, así. Para mí fue como regresar al pasado. Y Y estaba puerta con puerta la de Carter's y la de Baby Crazy. Y Baby Crazy era una marca que yo amaba. De hecho, me sigue gustando muchísimo algunos de sus básicos para los bebés. Es una marca 100% mexicana. Y pues de repente, ahorita leyendo esta nota en la mañana en White Paper de que ya tienen 72 tiendas en México, como que yo no creo que Baby Crazy tenga para nada tantas. Aunque bueno, según Gemini tiene más de 60 tiendas propias. No sé, como que la vi muy nutrida. Ya sabes, cuando ves una tienda con muchísimo inventario al lado de una con poquito inventario. Entonces entré primero a Baby Crazy, tenía pocas tallas, y luego entré a Carter's, que no pude comprar porque solo llegaba hasta la talla de 24 meses. Pero una de las características de las tiendas de Carter's, que no sé si son así por diseño, es que se ven retacadas de mercancía. O sea, como que entras y dices, es que aquí puedo ajuarearme para los siguientes 3 años de mi bebé en una pasada, ¿no? Ya. Y bueno, esto va a tener relación con el deep dive que vamos a hacer hoy, pero antes de pasarnos, de hecho, al deep dive, yo sí quería hacer un comentario porque, ¿te acuerdas el podcast que hicimos hace, pues, yo creo que 6 meses, o no me acuerdo cuánto hace, sobre el deep dive que hicimos en las SOFOMES? Y Ujú. por qué habían habido varios casos en Monterrey relevantes y de hecho siguen ahí varios de estos ahí sin resolverse como tal, pero ese tema me hace recordar mucho lo que estamos viendo ahorita en Estados Unidos, que parece que no tiene nada que ver, pero la realidad es que es más o menos lo mismo. Hay una institución que se llama Blue Owl, así como búho azul, que resulta ser una de las pues como líderes en el mundo del private credit, ¿no? Que seguramente te acordarás que porque desde hace tiempo se ha escuchado cómo ha venido creciendo muchísimo el tema de crédito privado en Estados Unidos, que básicamente es pues, así como se escucha, o sea, crédito que no está siendo otorgado por los bancos, aunque es formal, por así ponerlo, y mucho a clientes empresariales también, o se refiere mucho a la parte en particular de crédito empresarial, pero quien lo está ofreciendo, quien lo está colocando, no son propiamente bancos, que por lo tanto no tienen que cumplir con la regulación bancaria como tal, sino que tienen esquemas pues, más flexibles, a veces más ágiles y todo, ¿no? Pero lo que ha Ujú. estado pasando es que esta en particular, Blue Owl, no sé si se pronuncia bien así o no, pero seguramente me van a corregir. Ay, como Se el otro convirtió día que había un comentario de, por favor, ya no digan LinkedIn. O sea, nos LinkedIn, juzgan muy LinkedIn, duro, LinkedIn. oye. Sí. Sí. Eh, pero bueno, esta, o sea, ha sido así como que la favorita de Wall Street, fundada por unos tipos con mucha credibilidad. Estoy buscando aquí del tamaño de la cartera, pero una cosa así bestial, ¿no? Y al parecer ahora está teniendo problema para regresarle dinero a los tipos que le metieron dinero, ¿no? Entonces, eh, es un tema muy, 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 muy similar a lo que vimos aquí con las SOFOMES, nomás que
suena como diferente porque es una institución de Wall Street así grandota y muy prestigiosa y demás, y a veces las SOFOMES no tienen esa imagen, pero la lógica es la misma, es haber colocado crédito sin seguir propiamente la regulación bancaria, que ojo, hay una necesidad de crédito que no siga la regulación bancaria, por eso existe este mercado, porque necesita existir, pero siempre va a tener otro nivel de riesgo que el que tiene el crédito que colocan los bancos, ¿verdad? Y por eso Fíjate, mismo es más caro, ¿verdad? ahorita que lo estás diciendo esto, yo me acuerdo de haber visto muy por encima, porque evidentemente no leí la nota hace un par de semanas, que Jamie Dimon, el CEO de JP Morgan Chase, Sí. que aparte aquí nos cae re bien, había dicho que había que tener cuidado con el problema del private credit. Entonces ahorita le pregunté aquí a Gemini y fíjate que lo que dice aquí es que a finales de 2025 algunas firmas de crédito privado como Tricolor y First Brands Esas quebraron, son las supongo, que... y Sí. que él dijo, cuando ves una cucaracha, seguramente hay más. Todo mundo se debería de considerar advertido en este punto. Porque además dice que hay una cosa que le llama el regulatory arbitrage, y que por el regulatory arbitrage es por lo que ha crecido tan rápido el private credit, que un Es poco, justamente eso, pues es lo que claro. también pasa en México, ¿no? Es Entonces, lo fíjate. mismo, es lo mismo. Hay una necesidad en el mercado de crédito que no va a cumplir lo que determinan los bancos o que no le va a convenir a los bancos, que está muy relacionado con la regulación. Eso lo llenan otras instituciones, pero el hecho de no cumplir esto, pues implica que hay mucho mayor riesgo. Entonces, digo, yo simplemente por dejar el comentario que ¿Sí? es lo mismo que en las SOFOMES, en otra escala. Incluso, fíjate, estaba leyendo, pero Blackstone, que pues es el manejador de dinero, si no me equivoco, el más grande del mundo, ¿no? Si no es del más grande, es de los top 3. Tiene un fondo de private credit y justamente está registrando más salidas de dinero que entradas. O sea, la gente que le ha metido está pidiendo más su dinero que los que siguen invirtiendo. O sea, se empieza a revertir un poco la tendencia y es lo mismo que le ha pasado aquí a las SOFOMES, ¿no? Hay un momento en donde de repente los clientes dicen, oye, espérate, regrésame mejor mi inversión, ya no le siguen metiendo y truenan, ¿no? Sí. Desde una startup hasta un corporativo internacional, todas las organizaciones están buscando cómo dar pasos firmes hacia la inteligencia artificial. En Invest diseñan e implementan soluciones de AI seguras, gobernadas y costo eficientes, alineadas a tus objetivos de negocio. Únete a cientos de empresas en 7 países que confían su camino a la era de la inteligencia artificial con Invest. Visítanos en www.invest.cloud o mándanos un correo a ai@invest.cloud. Muy Bueno, bien, y hoy vamos a hablar de vámonos. un tema interesante que se puede abordar desde muchísimas ópticas, pero creemos que hay una óptica específicamente para las empresas que es muy relevante. Y vamos a hablar del tema de la demografía. Distinto a lo que ustedes seguramente pensarían, yo siento que este es un tema que yo hubiera sugerido, pero en este caso, la verdad es que lo sugirió René. Entonces, lo primero que yo quiero preguntarte, René, es ¿por qué se te ocurrió tocar este tema? Porque se me hace que es un tema más carloso que renoso. No, a ver, es que a mí me espantaron unos datos que vi hace tiempo, digo, es muy evidente y ya todos sabemos que la tasa de natalidad en México ha venido a la baja de manera muy significativa, pero hace relativamente poco vi unos datos en donde hablaban específicamente de la natalidad en la Ciudad de México, ¿no? Y Ujú. si bien México como país, la tendencia ha sido a la baja y a la baja en los últimos, no sé, 20 o 30 años, en la Ciudad de México es dramática la caída, ¿no? Y entonces me puse a investigar un poco más y Ana, que nos ayuda a hacer investigación para este podcast y para otros temas de White Paper, le pedí que me lo investigara más y nos preparó un archivo impresionante en donde se ve muy claro cómo la pirámide demográfica en este país ya cambió y en algunos lugares en particular, sobre todo en la Ciudad de México, es muy radical el brinco. Y entonces eso tiene muchas implicaciones para todos los que estamos construyendo empresas, ¿no? Yo me pongo a pensar que, eh, yo no sé si tú te acuerdas, Carla, pero yo desde el principio, siempre que me preguntaban de White Paper, yo decía que estaba construyendo un medio que era de mí para arriba, ¿no? Yo en ese entonces tenía 42 años, 43 años,
Y entonces yo me imaginaba que mi audiencia ideal era gente de 42, 43 para arriba, ¿no? Que es la gente que crecimos leyendo el periódico, ¿no? Ujú. Y no se me olvida que mucha gente me dice, ¿cómo? O sea, el chiste es tirarle a los más jóvenes, ¿no? Digo, hoy White Paper tiene suscriptores de muchas edades, pero mucho es gente de 40 para arriba, ¿no? Pues yo creo que no estaba equivocado, porque cuando ves cómo se está moviendo el tema demográfico en México, pareciera que el futuro ya no son las nuevas generaciones. Está muy dramático cuando lo llevas sobre todo a ciertos lugares del país. Pero mira, no sé si quieras empezar tú con algunos de los datos que juntamos aquí, nomás para entender el contexto, ¿no? Y nada más antes de dar los datos duros, tú aquí lo pones, pero yo ya había escuchado esta frase de que en México y en América Latina nos tardamos 10 años en lo que en Europa se tardaron 60. O sea, Exacto. típicamente lo que pasa con los países o lo que estaba pasando con los países es que una vez que ya se volvían países ricos y avanzados, eso le daba a las mujeres diferentes, digamos, más educación, más acceso a métodos anticonceptivos, más derechos sobre su cuerpo, etcétera, y eso hacía que naturalmente fuera bajando la tasa de fertilidad. Pero lo que en Europa tardó 60 años, pues aquí ha pasado realmente mucho más rápido y sin que nunca llegáramos a esa plenitud, ¿no?, de ser un país rico. O sea, algunos datos, a ver. La fertilidad, desde 1965, la fertilidad cayó de global de 5 hijos por mujer a menos de 2.5. Acuérdense, cuando yo vi que en 1975 las señoras tenían 5 hijos, dije, pues ¿en dónde? Pero claro, cuando ves que esto es global, esto incluye obviamente África y países pues que todavía están en mucho, mucho más en vías de desarrollo que en México. Y por ejemplo, ¿y qué pasa con la demografía? Lo más importante es que entre menos gente haya, porque obviamente la tasa de reposición es más chica, pues lo que puede ser el output del país en términos de actividad económica se hace más chiquito. Como ejemplo, en 1994 Japón era el 18% del PIB mundial y hoy, donde pues es un país de viejos, donde la edad más común de los japoneses es 50 años, son apenas el 4% de todo el PIB. 1994, pues no fue hace tanto, ¿no? O sea, No. realmente es menos de una generación, o no sé cuánto se miden las generaciones, pero pasó del 18 al 4%. Y hoy en día ya tenemos en algunos países de América Latina, como Colombia y como Chile, tasas de fertilidad que son iguales a las de Japón. En México, entre 2018 y 2023, la tasa de fertilidad bajó de 2.07 a 1.6 hijos por mujer, que es una caída que pareciera que no es tan grande, ¿no? O sea, como que dices, bueno, de 1.6, de 2.07 a 1.6, pues los dos se redondean a 2, de alguna manera, ¿no? Sin embargo, fíjate, este dato a mí es un dato que yo tenía muy en la cabeza. Yo hice muchos proyectos en McKinsey, tengo que presumir, ¿no? Que usábamos la tasa de fertilidad, el número de nacimientos por año según la CONAPO. Y como que yo me quedé en la cabeza que había 2 millones de nacimientos al año, ¿no? Es un dato que siempre uso cuando hago market sizings y cosas así. Y sí, en 2015 el número de nacimientos en México era aproximadamente de 2.1 millones de bebés que nacían. Y hoy en día, en 2024, es de 1.6. Es decir, al año, en solo 10 años, perdimos 500,000 nuevos seres humanos que van naciendo en nuestro país. O sea, imagínate eso multiplicado por 10, son 5 billones de menos personas en solo 10 años. Sí, que eso tiene implicaciones en todos, desde cárters y los que venden pañales y los que venden champú para niños chiquitos y los que venden comida especializada en niños chiquitos, hasta evidentemente pues ese hueco que se va a generar en consumidores en el mediano y largo plazo. Que, o sea, ¿cuándo fue? Creo que fue en diciembre que publicamos en White Paper un artículo de las cadenas de retail que más crecían en este país, ¿no? Hicimos una comparación de todas las cadenas que en los últimos 20 o 25 años han venido sumando más y más tiendas, ¿no? Y para hacer eso, pues hablamos con muchos retailers y decían, es que en este país hay todavía demasiado espacio para poner tiendas, ¿no? Y era una combinación, sí, de un aumento en el ingreso promedio, que la gente tenía más dinero, pero sobre todo, pues, de un aumento en el número de consumidores y en más lugares, ¿no? Pareciera que con estos datos
eso ya no vas a poder crecer porque necesitas llegar, porque vas a tener más clientes a quienes atender, ¿verdad? Obviamente estamos hablando de tendencias de largo plazo Macro. y macro, pero 500,000 de menos bebés naciendo al año sí tiene implicaciones en el corto plazo para los que van dirigidos a ese segmento en particular, ¿verdad? O sea, en particular en estos 500,000 bebés menos. Piensa en una compañía como Nestlé, ¿no? Que una de sus cash cows del negocio es las fórmulas infantiles. Tiene un market share súper dominante y además por las macro tendencias de los últimos años, también las mamás las mamás de un segmento más afluente están buscando fórmulas entre comillas más naturales, y digo entre comillas porque si hablas con gente de Nestlé te diría que las de ellas no solo son las más naturales, sino que además son las más cuidadas en términos de seguridad de la comida, ¿no? De food hygiene. Ujú. Pero bueno, digamos que están buscando marcas más novedosas, que sean como más, de vuelta, entre comillas, orgánicas, etcétera, etcétera. Entonces, de por sí, por un lado, les está pegando el que las mamás están buscando alternativas más novedosas. Por otro lado, pues básicamente, de 2 millones a 1,5 millones, el mercado se encogió 25%. ¿No? Y el otro factor que es el que yo decía al principio, que ese número no lo estamos viendo así, pero tú ahorita decías, oye, la tasa de natalidad en México bajó a 1.6. Sí, nomás que ese 1.6 incluye una tasa de natalidad de 2.5 en zonas rurales, ¿no? O sea, si lo llevas solamente a zonas urbanas, es abajo de 1.4 y particularmente la Ciudad de México es abajo de 1, ¿no? Sí. Sí, entonces para ciertos segmentos esto tiene implicaciones no dentro de 10 años, sino de manera inmediata, yo creo que súper duras. Por otro lado, la próxima vez que alguien me venga a pichar una startup de pañales o de fórmula, voy a decir, híjoles, está muy complicado, ¿no? Pero bueno, ahora, esto no quiere decir que solo hay retos en cuanto a oportunidades de negocio. Por otro lado, la edad promedio de todos los países, incluidos México, está creciendo muchísimo y lo que es ser de la tercera edad se está redefiniendo por completo. Entonces, vamos a vivir más tiempo, somos más activos, tanto físicamente como económicamente más tiempo, y entonces ahí también hay muchísimas oportunidades. Sí, completamente. Mira, ahorita vamos a hablar más de eso, pero a mí estos contrastes son los que me impresionan mucho. Básicamente en Chiapas están haciendo prácticamente 3 bebés por cada uno que nace en la Ciudad de México, ¿no? O en Durango están haciendo el doble, ¿no? En Durango o en Nayarit, ¿no? Que tienes zonas rurales que siguen teniendo una tasa de natalidad muy grande y eso desde el punto de vista de las decisiones de comerciales, incluso que tienes que tomar en tu empresa, pues tienes que saber que esto está pasando y ahora eso va a influir también en cómo se van desarrollando las ciudades. Pero el análisis que hizo Ana incluía también qué hay detrás, ¿no? Y entonces hay otros datos que son importantes también entender porque están directamente relacionados con esto. Uno es la soltería como un nuevo estado dominante, ¿no? Fíjate, según estos que son sobre todo datos del INEGI, sí, pues principalmente del INEGI, pero en 2023 las mujeres solteras superaron por primera vez a las casadas, en las mujeres solteras en la edad de población fértil. En 2018 era al revés, en esa edad eran más las casadas que las solteras. Y esto tiene efectos directos en la natalidad porque hay menos nacimientos fuera de parejas como tal, ¿verdad? Y luego el otro que es importante, que también ya ha sonado mucho, es cómo el hecho de que se vaya posponiendo la maternidad. Fíjate, la cúspide de fecundidad se desplaza del grupo de 20 a 24 años hacia los 25, de los 25 a 29, que no parece mucho, pero cuando lo haces a escala grandota, pues tiene este tipo de resultados, ¿no? Bueno, y entonces, si pensamos, además de lo que ya platicamos anecdóticamente, qué implicaciones tiene esto para las empresas en México, pues hay varias cosas, ¿no? La primera es que definitivamente los mercados para productos y servicios para infancia temprana, pues el mercado se está haciendo más chiquito. Entonces, qué bueno que te saliste del negocio de las guarderías a tiempo. Sí, no significa que no va a funcionar nada. No, claro que no. Pero si eres uno supermasivo, Sí.
Sí, tiene, o sea, estoy seguro que muchas de las empresas multinacionales que se dedican, que tienen productos para ese segmento a nivel de escala gigantesca, veían en México un país ideal hace 15 o 20 años y pues claramente ya no lo somos o ya lo estamos dejando de ser y a pasos agigantados, que otra vez no significa que si tú aquí tienes una fórmula para una comida de bebé súper espectacular, orgánica, sí te va a funcionar, ¿no? Sí, para matizar mi comentario de antes, que era medio en broma, pero por ejemplo en Shark Tank vimos una emprendedora justo de Monterrey que tenía unas máquinas que hacen que la leche materna se pueda hacer polvito. Entonces la vuelve más fácil de transportar y menos, y que tenga una vida de uso más larga, ¿no? Sin que la tengas que tener en congeladores y descongelarla y luego calentarla. O sea, hacen como tu propia fórmula. No estamos diciendo que ese tipo de emprendimientos no van a funcionar. Simplemente, pues sí tienen un mercado más chico y sobre todo lo que dice René, o sea, las más grandotas, pues van a tener una contracción de mercado sin duda. La segunda, pues desafortunadamente, lo que oíamos mucho, por lo menos en mis años de edad de adultez temprana, era que México tenía este súper bono Tus demográfico. años en McKinsey, cuando tenías que ir a buscar este dato para análisis de mercado. Pero ¿a Siempre poco no? O salía sea, eso. todo el tiempo oíamos, no, Claro. es que el bono demográfico de México, el bono demográfico de México. Yo creo que ni entendíamos bien, o por lo menos yo no entendía bien qué quería decir. El bono demográfico, y hay otro concepto interesante que aprendí con el research que nos ayudaron a hacer en White Paper sobre esto, que es el dividend demográfico, que quiere decir que hay un periodo en el que la fuerza laboral crece más rápido que la población. Entonces, tanto el bono demográfico como el dividend demográfico está por terminar en América Latina en 5 años. O sea, nos quedan 5 años de este famoso bono demográfico. Y aunque sí podríamos decir que hay una gran oportunidad en todo lo que tiene que ver con la economía plateada y todos los servicios y productos que se van a tener que adaptar para la gente que vamos a vivir muchos más años, la realidad es que es un problema muy grande. En México se destinan 22% del gasto público y 6% del PIB, que es el doble de lo que se destina en salud y más del doble que que se destina a educación en nuestro país. O sea, ya nos comportamos hoy en día, según el PNL del país, como si fuéramos un país de viejos y no un país de jóvenes. Y para el 2030 eso va a ser 7.1%. Entonces, si hoy que todavía no somos un país de viejos, ya estamos gastando, o el rubro ya más importante es el de las pensiones, imagínate qué va a pasar en 20 años. Y entiendo que hay implicaciones políticas de esto y seguramente mucha gente que nos escucha va a decir, no, es que eso tiene que ver con la 4T. Y puede ser, sí, pero finalmente, de alguna manera, el país tiene que cuidar a sus adultos mayores si no hay empleo para ellos, si no hay un sistema de pensiones, que ni este país ni ningún otro puede sostener con la inversión de la pirámide demográfica, ¿no? Sí, sí, de acuerdo. A mí, digo, nomás como para matizar, hay dos ideas que sí me gustaría hacer, ¿no? Uno es que también ahorita estamos hablando de cómo ha estado cambiando México. No estamos realmente dando información de otros países porque yo quiero suponer que esto es mucho peor en otros lados o Claro. igual de complicado en otros lados. Digo, ya sabemos que en Europa ha sido así, pero seguramente México no es el único que está viviendo esta transformación. Entonces, también desde el punto de vista me quedé pensando en el atractivo para marcas internacionales y demás. A pesar de la tendencia, México probablemente lo siga haciendo para muchas de estas empresas, ¿no? Esa es la primera. Y la segunda es una reflexión más de largo plazo, pero yo no soy de los que, nunca lo he sido, de los que ve este tipo de datos con alarma y sentimiento de catástrofe, ¿no? Yo, así como por un lado me veo súper escéptico a veces con el hype el AI, por otro lado sí creo que hay cosas de tecnología que van a cambiar las dinámicas en un mediano y largo plazo y que no sabemos si realmente esto va a terminar siendo una tragedia desde el punto de vista económico, que algunos así lo van a interpretar hoy, ¿no? O lo van a ver como alarmante que esto suceda, ¿no? Pero yo creo que esto apenas, o sea, Japón apenas realmente lo está empezando a vivir y tampoco es como que el país ya desapareció o ni siquiera es que esté en una crisis. Y no está colapsado, profunda, pues. no está colapsado ni mucho menos, ¿no? No significa que aquí va o no va a pasar o que va a pasar mejor, no sé. Simplemente yo creo que si hoy
tú eres un empresario que tienes que tomar ciertas decisiones de mediano o largo plazo, necesitas saber cómo está cambiando este país. A lo mejor ni siquiera es un tema de que tú estés en este segmento de bebés, sino es un tema de planeación de tu crecimiento, por dónde va a venir en los siguientes 10 o 15 años o 20, y pues tienes que saber que cómo ha venido cambiando otra vez, porque particularmente en las zonas urbanas es donde más se nota, porque se nota más en los lugares en donde hay un mayor nivel educativo, está muy relacionado con eso, ¿no? Sí, de hecho, el mayor predictor de la tasa de fertilidad de una mujer es su nivel educativo. A mayor nivel educativo, menos hijos quiere tener, lo cual te juro que siento que somos un meme andante hablando de este tema, pero pues no es nuestro caso, la excepción prueba la regla, tanto en la familia de René como en la mía. Pero creo que algo importante es que una queja constante que yo oigo de manera anecdótica, y no tengo los datos en la mano, de muchos empleadores, es que cada vez es más difícil encontrar, o sea, contratar. Que el tema de la contratación, sobre todo cuando requieres muchas personas, es complicado. Y hay muchas razones, de vuelta, anecdóticas por las que se atribuyen este tipo de cosas, pero imagínate si hoy en día es complicado encontrar talento, ¿no? Y encontrar para todos los puestos, porque no estoy hablando solamente de que, bueno, es que estoy buscando un ingeniero en aeronáutica, sino realmente puestos que no requieren un skill muy, muy específico. Esto en unos cuantos años, cuando estos bebés empiecen a salir de la preparatoria o de la universidad, pues va a haber muchísimo menos talento a la mano. También podríamos decir, y esto son meras especulaciones, que en ese momento ya se van a necesitar muchos menos seres humanos para hacer el trabajo que hoy hacen. O sea, a lo mejor vas a necesitar una persona por cada 5. Porque bueno, están los AI. Exacto. En alguna parte, ¿no? El otro lado de esto es ver las oportunidades que hay. Tú ya mencionaste uno que está muy relacionado con el famoso Silver Economy y todo lo que pase más hacia la parte de arriba de la pirámide. Y pues yo sigo muy obsesionado con las oportunidades que hay, no lo digo por white paper, sino en general por todas las necesidades que se van creando. Y el otro, curiosamente, hace unos días entrevistamos a una empresa que de hecho vamos a escribir más adelante en white paper, pero parte de su principal negocio son productos para bebés, o han sido históricamente productos para bebés, y ahora parte de su principal negocio son productos para mascotas, ¿no? Que esa es la gran oportunidad. Espérate, dame más, No, lo vas a leer como en 3 semanas en white paper, porque apenas lo estamos armando todo, y si digo clue, se va a anotar luego. Pero a ver, es una empresa que antes hacía productos para... Sigue siendo, y sigue siendo una gran parte de su negocio para bebés, pero ahora una parte de la que más está creciendo en su negocio es la de mascotas, ¿no? Y justo entraron a la de mascotas hace algunos años, no estaban en ese espacio y vieron que parte de lo que hacía se podía utilizar acá, y hoy tiene un crecimiento gigantesco o más rápido en la parte de mascotas, ¿no? Y este es un ejemplo particular, pero incluso pues, cuando hicimos el análisis de Petco en México, es increíble el crecimiento que ha tenido y el segmento en general. Entonces, pues sí hay una oportunidad importante, o sigue habiendo una oportunidad importante en ese espacio, y seguramente en muchos otros. Esto que estamos hablando también tiene que ver con el tamaño como tal de las familias, ¿no? Entonces, por ejemplo, los hogares unipersonales entre 2018 y 2023 pasaron de ser menos de 12% a 14%. Los de 2 personas pasaron de menos de 20 a 22%. Entonces, esto pues, te habla también del tamaño de la vivienda que es necesaria, la necesidad de ser departamentos más pequeños, los electrodomésticos, los vehículos, en general, servicios personales pensados que se puedan ser consumidos para menos personas, ¿no? Que ya no... Yo no sé si todo esto, por ejemplo, no creo, me la bañé, pero en Costco, ¿no? O en cosas, no, porque eso sí ves surtiendo los claro que restaurantes, sí. pero... O sea, a ver, si el tamaño de las familias promedio decrece, tienes que pensar que entonces a lo mejor necesitas una caja de cereal más chica. Sí, pero todos esos le venden como quiera a los restaurantes. No, pero También. a lo mejor a la hora de diseñar tu restaurante, pues le vas a dar más espacio a mesas más pequeñas, ¿no? Tengo idea, porque igual y luego hay grupos de amigos, pero algo tienes que hacer a la hora de diseñar tu crecimiento sabiendo cómo está cambiando esta otra parte, ¿no?
Sí, y también familias más pequeñas, o sea, los famosos DINKs, ¿no? Que son estos Double Income No Kids, son parejas casadas o parejas estables, pero que no tienen hijos, que los dos trabajan, además tienen menos responsabilidades familiares y pues tienen muchísimo más disposable income. Y entonces eso también abre oportunidades que yo creo que hay muchas segmentos que las han aprovechado muy bien, el segmento del lujo, el segmento de los viajes, etcétera, ¿no? Sí, los viajes, súper importante en este caso. Sí. Pues eso es, yo creo que aquí la reflexión es, piensa qué tipo de implicaciones tiene esto para la empresa que estás armando o que estás dirigiendo y sobre todo para tus planes de mediano y largo plazo. Tienes que cambiar algo, tienes que cambiar algo desde el punto de vista geográfico, tienes que cambiar algo en tu estrategia de diseño de producto como tal. No sé, platíquenos. Sí. ¿Y puedo hacer un comentario último? Por supuesto, Carla. Aquí voy a totalmente editorializar, y aunque queríamos hacer esto 100% basado en negocios, hablábamos antes de empezar el podcast de que obviamente el número de hijos que una mujer decide tener sola o en conjunto con su pareja es una decisión 100% personal. Pero creo que es bien interesante entender que sí tienen implicaciones colectivas cuando no es una, sino que somos todas, y que una vez que la tasa de fertilidad baja por debajo de cierto número, por lo menos las experiencias de los países que les ha pasado, ya se pueden parar de cabeza, ¿no? Y no hace que la tasa de fertilidad suba. Y entonces yo creo que vale la pena también, como mucha gente que nos escucha, que pues son líderes de empresas, líderes de cámaras, etcétera, entender que este es un problema que al mismo tiempo es un problema individual y es un problema colectivo, ¿no? Pero que solo se puede arreglar de manera colectiva. Entonces, bueno, nada más, ya. No sé si se entendió. Yo creo que sí se entendió. En fin, Nosotros ya hicimos nuestra parte. Sí, vamos a la recomendación. Carla, en este caso, me hizo caso y lo leyó desde antes, porque a la hora de preparar el contenido ya estaba ahí, pero es un artículo del Wall Street Journal de la semana pasada que cuenta la historia del presidente de Sony Pictures, o Sony Entertainment, o sea, el que hace las películas de Sony. Seguramente se acordarán que hace como 10 años o más de 10 años hubo un ataque cibernético muy complicado a Sony y fue un desastre porque un grupo de hackers los atacó y publicó toda la comunicación privada y se acabaron peleando con artistas y la empresa se paralizó un tiempo y demás. Y todo esto resultó que estaba relacionado con un ataque de Corea del Norte, porque Sony había sacado una película, no me acuerdo cómo se llamaba, a ver, aquí está el artículo. The Interview. The Interview, sí, seguramente muchos, yo la vi, a mí me dio mucha risa, pero me da ese tipo de comedia, pero que era una burla de unos tipos que iban a matar al presidente de Corea del Norte, ¿no? Y obviamente esto no le cayó en gracia al presidente de Corea del Norte y hackers de Corea del Norte fueron y paralizaron la empresa. Pero el artículo está súper, súper interesante y diferente, porque el presidente, el que era presidente de Sony, hace una reflexión, obviamente 10 años después, en donde dice que pues después de cuando pasó todo esto fue con Obama, que era entonces el presidente, y Obama le dijo así como que, pues, güey, o sea, ¿para qué le ibas y le picabas a este tipo si realmente esto es lo que termina pasando, son las consecuencias? Y él cuenta cómo, en el sentido más humano, por más que él era la cabeza del estudio y de la empresa y todo lo que eso implica en glamour y en ganancia y todo. Y en el organigrama era la cajita de hasta arriba. La cajita de mero arriba. La necesidad que tenía de fit in, de pertenecer y cómo tomó esa decisión de forma de quedar bien con los actores, porque era un momento en donde era muy importante para él quedar bien con los actores y lo reconoce muy humanamente. Decía, yo quería caerles bien, o sea, yo me daba cuenta que si iba a la fiesta y yo me sentía como, llegaba sintiéndome más importante y me daba cuenta que en la fiesta pues estaban los actores y me volteaban a ver como que quítate, tú no eres de nosotros, y yo quería pertenecer, ¿no? Y me parece espectacular la reflexión, porque yo creo que eso aplica a todos los niveles. Como dijiste ahorita, a los de la cajita de mero arriba también tienen una necesidad de pertenecer, cada quien en su diferente escala, y eso te puede llevar a tomar decisiones como fue el de este caso, que fue un
desastre para la empresa, ¿no? Vale mucho la pena. Y de hecho creo que lo van a sacar el libro, en libro, o lo sacaron Sí. en el libro, y más bien esto es Sí, este es como un cachito de un es un capítulo del cachito libro. del libro, exacto. Y Entonces, digo, no a he mí comprado el libro, pero yo sí lo voy a comprar. me encantó, es una gran recomendación que nos estás dando, René. Y y fíjate que yo me acordé, o sea, vagamente cuando empecé a leer el artículo, como que me acordé vagamente de haber visto en las noticias de que Sony Pictures había tenido un super ciberataque por una película que había enojado al dictador de Norcorea. Y me acuerdo que en ese momento pensé, ay, qué tontería, o sea, seguro esto es mentira porque, pues, ¿quién se enojaría por una película que aparte ni salió en los cines? Porque aquí cuenta que Norcorea había amenazado a los cines de que si la mostraban, pues los amenazó, ¿no? Ya te las verás conmigo. Y que de hecho tuvieron que ponerla con Google y con Stripe, que es la única película en la historia, según lo que dice aquí, o la primera, que fue direct to consumer, o sea, no pasaba por ninguna plataforma, o sea, te metías a una página web y ahí pagabas por Stripe tu boleto para verla, que porque todos los demás sí se tomaron en serio las amenazas y que él Claro. pues no se las tomó suficientemente No, en serio. y ¿no? fíjate, y él podría decir ahorita, podría cambiar la narrativa, ¿no? Y decir, no, yo me atreví, creí que el mensaje era importante por, no sé, güey, la democracia, los derechos humanos o lo que tú quieras. No, güey, dice, la verdad quería quedar bien. Sí, Quería la regué. quedar bien y caerles bien y por lo tanto poder pertenecer y la regué, ¿verdad? Y hay una línea interesantísima que dice que ya un tiempito después le platicó a Obama o durante la crisis y que Obama le dijo que era presidente. Pues sí, me dio mala idea hacer una película burlándote de un dictador norcoreano absolutista, claro. ¿no? Fíjate, nosotros en White Paper hicimos, hace yo creo que como 4 años o 5 años, en el primero principio, publicamos un artículo que se llama algo así como que En lo que me he equivocado. Y justo fui y entrevisté a 4 o 5 CEOs, empresarios muy importantes en México, que yo quería que me contaran un error, una mala decisión que habían tenido, ¿no? Y está padrísimo el artículo, ¿no? Porque pues, son muy honestos, son casos así, ¿no? Quizás no el de Sony Pictures y te hackearon la empresa como tal, pero sí uno que me dijo, no, pues yo me emocioné y contraté unas personas con un perfil que no era porque yo creía que, y, pues todo lo que salió mal, ¿no? O yo le cambié la imagen de la empresa y así, ¿verdad? Pero para conseguir ese, hablé con muchos más empresarios y muchos le sacaron la vuelta. O sea, y es como también muy entendible. Digo, sí, de por sí los empresarios en México no te quieren dar entrevistas, pues menos una entrevista para contarte en dónde se han equivocado, ¿no? Pero pues es también la forma en que podemos crecer, ¿no? Entender en qué se han equivocado los que son más importantes y los que ocupan los puestos de mayor responsabilidad. Claro. Sí, totalmente. Pues bueno, René, ¿cómo pinta tu semana? Muy bien, está aquí en Monterrey el equipo de White Paper de México, entonces tenemos muchos pendientes. Hoy tuvimos, por primera vez en casi 6 años que tenemos ya como empresa, es que como organización tenemos que seguir avanzando, ¿no? Y hoy tuvimos nuestra primera junta quincenal ordenada, todo el equipo, con una agenda, con un formato que yo me había resistido porque me gusta sentirme como startup y como que ahí somos bien poquitos y todos hacemos de todo. Y la realidad es que pues ya no estamos en esa etapa y necesitamos que cada quien tenga más accountability de sus propias responsabilidades y también asegurar pues una mejor comunicación entre... Cuando antes éramos 3 personas, 4 personas, pues era bien fácil y ahora ya somos un poquito más y bueno, entonces fue un pequeño avance. ¿Tú? Yo, ¿Viajas o te quedas en México? no, fíjate que creo que tengo una semana bastante tranquilita. O sea, aquí estaré. Sí, yo no fui a México ni la semana pasada, ni esta, ni la que sigue. Qué barbaridad, ¿eh? Esto es un récord. Sí, muy, muy... Sacándole provecho a mi nueva oficina. Ya está, Carla. Gracias, René. Bye. Desde una startup hasta un corporativo internacional,
Todas las organizaciones están buscando cómo dar pasos firmes hacia la inteligencia artificial. En Invest diseñan e implementan soluciones de AI seguras, gobernadas y costo eficientes, alineadas a tus objetivos de negocio. Únete a cientos de empresas en 7 países que confían su camino a la era de la inteligencia artificial con Invest. Visítanos en www.invest.cloud o mándanos un correo a ai@invest.cloud.